un podcast de Cooperativa. Hola, esto es Salud por la Historia, un podcast que reúne las conversaciones que hemos tenido durante ya varios años con el dramaturgo Andrés Kalawski. Diálogos sobre los pequeños y grandes momentos que forman nuestra historia. Hablamos de música, de inventos, de creaciones y decisiones que cambiaron nuestra vida, de aventuras y descubrimientos, de heroínas, héroes y villanías. Este es un podcast para entender cómo llegamos hasta aquí y suena como un brindis. Salud por la Historia. Y nos tomamos unos minutos para contar historias, porque las historias nos acompañan, nos distraen, nos hacen pensar, nos llevan a otros lugares. Son buenas las historias. Las compartimos con Andrés Kalawski, que en esta más reciente temporada de su eterno podcast Salud por la Historia está encontrando accidentes, hechos inesperados que terminaron generando consecuencias imprevistas. Andrés Kalawski y su gato ya están aquí. ¿Cómo estás, Andrés? Sempiterno, tú el otro día me explicaste en un capítulo del Sempiterno podcast Salud por la Historia, sí, la diferencia entre eterno y sempiterno. Sí, pues, no es lo mismo. Porque eterno no empieza ni termina, y sempiterno empieza y uno no sabe cuándo termina. Exactamente. O sea, parece no tener fin. Claro, como las preguntas que hacía un compañero de curso de mi madre en la universidad. ¿Eran así? ¿Preguntaba cosas como la diferencia entre sempiterno y eterno? Claro, eso dice ella, que todos temblaban cuando este compañero levantaba la mano. Qué entretenido. Era como, ahí viene con una pregunta, ¡no! ¡Huyan! ¡Huyan! ¡Tacléenlo! Sí, es como el estudiante que empieza a alargar la clase. También ¿quién no ha sido ese estudiante? Así como que ya estamos listos para cerrar los cuadernos y, oiga, pero tengo una pregunta, como, ¡no! Yo era sensible cuando mis compañeros empezaban a guardar los útiles. ¿Tú ya no preguntabas más? No, yo he visto gente que pregunta cuando... Pero porque soy sensible a la presión, soy de cobarde que soy en el fondo. No, porque a mí yo soy capaz de preguntar cuando la gente se está poniendo la chaqueta. Bueno, pero eso te ha llevado hasta donde estás, que no sé dónde estás. Para que veas. Que es parte de tu vocación. Ya, pero ¿qué historia vamos a contar? La historia de hoy es la historia de un señor que no sabemos si fue malo siempre, pero fue bien malo, fíjate. Uh-huh. Malo. ¿Malo? ¿Por qué vamos a hablar de un malo? ¿Por qué la historia de la infamia malo ahora? Eres. Malo eres. Malo eres. Ah, sí me acuerdo un poco. Pero ¿por qué estas no son historias de infamia? Que ya puede ser la próxima temporada del podcast, pero... No, pero ya vamos a ver. Pero mira, partamos por un señor que era malo, y que a principios del siglo XX llegó muy agitado buscando ayuda en Estados Unidos. Muy agitado, diciendo, ayuda, aceptando la casa donde viven mi padre y mi hermano, y yo estoy viviendo ahí temporalmente. ¡Qué horror! Espantoso. Y le dijeron, claro, vamos. Y mientras iban le decían, ¿y su padre y su hermano dónde están? No sé. Alcanzaron a salir. Chutas, que no me fijé porque vine a pedir ayuda. Sospechoso. Bueno, como decía un humorista chileno, sospechoso. Claro. Entonces, eventualmente se demostró para un jurado de sus pares, como les gusta decir los gringos, que este señor había prendido fuego a su casa evitando que salieran su padre y su hermano. Después de una disputa con su padre y su hermano, porque su padre lo había dejado fuera del testamento. Pero esto es una historia, un policial. No, sí, señor, como... Y uno dice, bueno, pero un incendio intencional para asesinar al padre y al hermano lo hace cualquiera, ¿sí? ¿Cómo se te ocurre Todos hemos tenido días malos. No, yo soy una persona fuera de la ley. Claro, pero este señor fuera de la ley era, además, se mantenía fuera de la ley de manera bastante sistemática. Este señor se llamaba Oliver Crook Ho. El pobre, su segundo apellido era Crook. O sea, ya era malo, como del nombre. O sea, su segundo nombre era Crook. Ya era, claro, él ya era torcido. Entonces, Oliver Crook era médico y se le morían los pacientes a cada rato.
Era Ah, un mal médico. sabe Dios y por qué se morían, digamos, considerando que se le morían antes o después de el homicidio famoso. Toda esta historia es muy Se le horrible. morían desde antes del homicidio famoso y eso lo hacía mudarse mucho por todo Estados Unidos. Y entre medio, cuando empezaron los juicios en su contra, se dieron cuenta de que se había casado un total de 9 veces. Ah, pero este es como, disculpa, pero es lo que se llama un asesino en serie. Claro, era un asesino en serie y un asesino en serio, porque al menos a 4 de sus esposas las asesinó inyectándoles veneno. Debe haber algún buen motivo para que tú me estés contando todo esto una tarde cualquiera. Claro, este señor, vamos al motivo. Este señor eventualmente lo encontraron culpable de un montón de crímenes. No sabemos cuánta gente mató en total, pero mató por lo menos 13 personas y lo condenaron a muerte, lo ejecutaron en la silla eléctrica, que otra vez, alguna vez conversé, es un invento gringo, un invento de Edison. Ok, pero qué cosa deja Oliver Crook? ¿Qué cosa deja Una estela no de sabemos si muerte y accidente? destrucción. Sí, pero deja, no sabemos si un accidente o una falta intencionada jugando hockey, o una variante del hockey anterior al hockey, pero hockey sobre hielo en total. Además jugaba hockey. Sí, cuando era chico Oliver Crook, cuando era adolescente, jugaba con sus amiguitos del barrio, como hace todo el mundo, juega con sus amigos del barrio. Pero jugando, cuando era adolescente, jugaba con un cabro que era brillante, un cabro que era de su familia la promesa, que era atlético, estudioso, simpático, buen compañero. Y estaban jugando hockey y Oliver Crook le dio no sé cómo se llama el palo de hockey, pero un palazo de hockey en a la altura del hocico, digamos. Esta historia solo es peor, Andrés Karabsky. Pero bueno, golpea a este joven. No, le dio un golpe y fue un golpe muy grave porque el afectado perdió los dientes frontales y se le rompió la mandíbula y estuvo en total, piensa, esto es a fines del siglo XIX. Este cabro de 18 que recibe este golpe está 3 años en recuperación y el que iba a ir a la Universidad de Yale tiene que postergar la ida a la Universidad de Yale porque no puede en esas condiciones, además se deprime, tiene mucho dolor, pero mientras está en la casa, confinado, y un poco triste, empieza a leer la biblioteca de su papá, y empieza a leer cosas que no le habrían dado en Yale probablemente, y empieza a hacer conexiones muy curiosas, y se empieza a obsesionar con los pajaritos que estaban afuera de su ventana. Y Todo con esto el vuelo de los pajaritos. en su larga recuperación. Claro. Esto pasa en 1880, a fines de 1800, dices tú. Claro, 1886 es el accidente. Entonces ahí no sabemos si es un accidente. Bueno. Pero como sea, él queda en esta larga como recuperación. Y allí, en su lecho de enfermo, él, que no ha podido ir a la universidad, empieza a leer. Y tú dices, lee y lee tanto que se empieza a encantar, entre otras cosas, con el vuelo de los pájaros. Claro, y se termina como obsesionando con el vuelo de los pájaros. Cuando eventualmente ya está sano, lamentablemente su madre enferma muy gravemente y él se queda cuidando a la mamá. Y entonces de nuevo no va a la universidad y eventualmente ya no va a la universidad. Y cuando la mamá fallece, él le dice a su hermano menor, pongamos un taller de bicicleta. Y ponen un taller de bicicleta y les va bastante bien arreglando bicicletas, pero este taller en el fondo es una fachada, es una excusa para su proyecto que lo obsesiona, que es imitar el vuelo de los pájaros. Uh-huh. Porque este señor, que era este joven que había recibido un palazo de hockey en la cara, se llamaba Wilbur Wright. Era el mayor de los hermanos Wright. ¡Wow! Que luego iban a volar. Exactamente. El mismo año que estaban ejecutando a Oliver Crook Ho, los hermanos Wright estaban haciendo la famosa prueba en que uno dice es como un salto largo, pero haciendo volar el aeroplano. Que era también estoy pensando en las imágenes que tenemos de los hermanos Wright,
y que también era bien arriesgado, digamos. O sea, si te venías recuperando de un accidente o de un golpe. Claro, es que ahí iba el hermano espera. menor, Orville, iba arriba del cuestión. Ah, ya, Orville era el de las pruebas. Era como el, Claro. el crash test dummy. Claro, porque Claro, era el piloto de pruebas como el hombre nuclear. exactamente, se van accidentando harto hasta que logran conquistar el cielo. Que eso es lo que hacen los hermanos Wright. Claro, Wow. claro. Entonces, este desafortunado accidente o falta malintencionada, porque no sabemos. Pero este señor que tuvo esta vida tan malvada, se cruzó con una vida y la alteró de una manera que le dio la forma que hizo que terminaran inventando el aeroplano. O quizás no, quizás lo habrían inventado igual. Pero yo creo que Sí, lo que sí prueba, quizás lo habrían inventado igual, pero lo de otra habrían- manera. quizás, pero yo creo que una persona que tiene en sí la idea de construir un avión y de volar, algo que nadie había hecho, iba a llegar, me parece, de una manera o de otra. Pero como sea, nos recuerda que el curso de la humanidad se construye también a partir de cuestiones imprevisibles, como el accidente Claro, y se o el construye golpe que también deja a en partir de cama a Wright. accidentes, de maldades. No, de maldades no se construye. Yo creo que no queda nada bueno. Y de hecho creo que pagó ante la justicia. Pero lo que sí imagino yo es que el momento Alguna en vez que que pase. te quedas en... Imagina algo que... ¿A cuántas personas les pasa? Que tienen un sueño y no se cumple. Que quieren entrar a un lugar y no pueden. Que por diferentes motivos los planes, lo que tú crees que te va a llevar donde quieres ir, no funciona. No sabes en realidad. No sabes. No, no, ¿No? Y la nadie historia... sabe nada. Nadie sabe nada. Ok, estuve pensando que hay alguien que vuela antes o al mismo tiempo que los hermanos Wright, ¿no es cierto? O sea, el en desarrollo Brasil. de la aviación es un esfuerzo, es parecido al desarrollo de las locomotoras, qué sé yo. Hay harta gente trabajando en problemas parecidos al desarrollo de los motores de combustión interna. Hay harta gente trabajando en problemas parecidos al mismo tiempo. De hecho, por esa misma época, bueno, estaba Santos Dumont y Y está el Santos también Dumont. que era brasileño, y hay también un señor afrodescendiente en Estados Unidos que trata de participar en una competencia en St. Louis en 1904 y le roban el aeroplano que manda por tren Oh. y desaparece por siempre. Y solo ahora sabemos un poco más de esa historia. Oye, hay mucho para contar y esa historia, por ejemplo, la puedes contar en otros episodios. Pero como sea, Así es. fue una cuestión fortuita, una larga recuperación en cama la que le permitió a Wright imaginar que podía volar. Y que podía volar además con su hermano. Bonita historia, Andrés Kalawski. Aunque partió muy mala. Partió todo muy mal. Todo esto lo encuentran en los episodios de Salud por la Historia y aquí siempre en la radio. Muchísimas gracias. Ya no más. Hasta la Chaito, próxima. me voy Chao. volando. Adiós.